Las desigualdades, esta desigualdad que acabo de ver acá la acabo de ver, ¿dónde la puse? Esta desigualdad, F lo tomó como F y la A tomó como 1, la G la tomó como 1, entonces me vengo para acá, la F la tomó como F y la G como 1, utilizando la desigualdad de Schwarz. Esto es esto que está acá, esto que está acá, donde está integral de J es el intervalo AB, esto es B menos A la 1 medio, esta integral que dio acá, aquí estoy multiplicando por D de X, por esto que está acá, norma de F, y eso es menor que infinito. Sí, eso es menor que infinito. ¿Por qué es menor que infinito? Porque yo estoy diciendo, fíjense, yo estoy diciendo que F es esto que está acá es la norma de esto. Pero está en L2, entonces esto es menor que infinito. Esta integral que está acá da esto, y esta que está acá es la norma de F, pero como F está en L2, eso es menor que infinito. Por tanto, la F está en L1 de J, porque la integral sobre J, el valor absoluto de F de dx, es menor que infinito. Nota, cuando el intervalo J no es acotado, la inclusión esta es falsa. Es falsa. Fíjense que aquí se dice, fíjense, si ustedes ven acá dice, si J es un intervalo acotado, se da la inclusión. Se da la inclusión de L2 de J contenido en L1 de J. Ahora, si J no es acotado, es cierto. Y aquí vemos un problema, aquí vamos a ver cuando el intervalo J no es acotado, la inclusión esta es falsa. En fin, cuando J no es acotado, una función acotada no está necesariamente en L2 ni en L1 de J. A continuación exhibiremos los contraejemplos ilustrados las siguientes tres situaciones. Vamos a ver. Fíjense, la función f definida en 0, 1 por f de x igual a 1 sobre raíz de x cuadrada sobre raíz cuadrada de x. Esta función está en L1, pero no está en L2. No está en L2 de 0, 1. Ustedes lo pueden ver. Ustedes pueden hacer la integral en valor absoluto de esta. La integral en valor absoluto de esta. Esto va a ser positivo porque la x está en el intervalo 0, 1. Entonces, esto va a ser 1 sobre x a la 1 medio, se va a hacer x a la menos 1 medio de dx, hacen la integral entre 0 y 1, y van a ver que esa integral va a ser finita. La integral desde 0 a 1 del valor absoluto de 1 sobre la raíz de x, de x, esa integral es finita. Sin embargo, la integral de ella al cuadrado, o sea, la integral entre 0 y 1, de 1 sobre raíz de x en valor absoluto al cuadrado, eso va a ser 1 sobre x, me va a dar neperiano esa integral. Y el neperiano en 0, recuerden que es menos infinito. Entonces, esta función está en L1, pero no está en L2. Otro ejemplo, fíjense ahora, esta función está en L2, pero este contradice, está en L2, pero no está en L1. Esto, ¿qué contradice? Que el intervalo que estoy tomando no es un intervalo acotado, estoy tomando todo a R. El ejemplo 2 contradice esto. La proposición, ¿no? Esta proposición. Que L2 está contenido en L1, ¿no? Esta proposición. Que L2 está contenido en L1 si J es acotado. L2 de J está contenido en L1 de J si J es acotado. Este ejemplo contradice eso
pero ¿en qué es lo que estriba? Es que el J es igual a 1 sobre X sobre alfa. Entonces, ustedes quieren ver que F está en L1, en 1 más infinito, si alfa es mayor que 1. Si alfa es mayor que 1. Si solamente si alfa es mayor que 1. Bueno, ustedes tienen que hacer esa integral en el intervalo 1 más infinito y ver que esa integral va a ser finita solamente si alfa es mayor que 1. Esa cuenta hay que hacerla. Hay que hacer integral entre 1 e infinito de el valor absoluto de 1 sobre x a la alfa, o sea, 1 de x. Realizan esa integral, evalúan entre 1 e infinito y ven cómo debe ser alfa para que esa integral sea finita. Y lo mismo hacen acá para el caso L1, para el caso L2 y para este caso L2. Lo que varían son los intervalos. Aquí varían, aquí estoy trabajando en el intervalo 0,1, aquí estoy trabajando en el intervalo 1 más infinito y aquí estoy trabajando en el 0,1. Hay que hacer las cuentas. Bien. Otro problema. ¿Algunas preguntas? No, profe, pero no, Perdón, no te escuché. que por ahora no, todo se entiende. Bueno, pero hay que hacer las cuentas. ¿Eh? O sea, para que ustedes como digamos, se afirmen, pues, se den cuenta de esto. Entonces, observe que para todo valor de alfa, F no está en L1 de 0 más infinito. Ajá. Fíjense este caso. Demostrar que la función neperiano está en L1 de 0, 1, en L1. Entonces, la función neperiano de X, pues la función neperiano. Entonces, fíjense, integrar entre 0 y 1 de la función neperiano, de la función neperiano, la función neperiano. Entonces, fíjense, límite cuando X no tiende a 0 entre epsilon e infinito. Entonces, fíjense, estoy entre 0 y 1, perdón, entre 0 y 1. Fíjense ustedes que el neperiano entre 0 y 1 es negativo, ¿de acuerdo? Entonces, el valor absoluto, si ustedes hacen la gráfica del logaritmo, ven que el logaritmo entre 0 y 1, en 0 va hacia menos infinito y en 1 vale 0. Entonces, ustedes están bien que en el intervalo 0, 1 el mediano es negativo, por eso tengo esto acá. Tengo esto acá, porque el neperiano entre 0 y 1 es negativo. Epsilon tendiendo a 0 por la derecha. Esto es negativo. Entonces, ustedes resuelven esta integral por parte, esta integral la resuelve por parte y les queda esto que está acá. Esto que está acá. Entonces, resuelven esa integral. A resolver la integral les queda x, neperiano de x más x. Entonces, el límite cuando epsilon tiende a 0 entre 1 e infinito. Y toma el límite cuando estoy entre 1 y toma el límite. Fíjense acá separo
el X neperiano de X y después tomó límite más con el X, ¿no? Aquí está. Entonces, fíjense, cuando epsilon tiende a cero, cuando epsilon tiende a cero, esto es cero por infinito más uno. Cero por infinito, por menos infinito más uno. Pero cero por menos infinito es indeterminado. Para resolver este límite, lo llevamos a la forma indeterminada infinito sobre infinito. Esto es, fíjense, estoy con este caso. Este caso es el caso que me da indeterminado. Cero por menos infinito. ¿No? Entonces, bien. Entonces, sigo trabajando esto para llevarlo a la forma infinito sobre infinito. Entonces, esto va a ser igual a límite cuando epsilon tiende a cero por la derecha de X neperiano de X. Es lo mismo que escribir límite cuando epsilon tiende a cero por la derecha del neperiano de X 1 sobre X. Cuando epsilon tiende a cero por la derecha, esto va a ser el neperiano de cero, hacia que es menos infinito, y 1 sobre cero también es infinito. Entonces esto va a ser de la forma infinito sobre infinito. Bien. Entonces, si lo tengo sobre la forma infinito sobre infinito, puedo aplicar la regla de L'Hopital. De L'Hopital. Entonces se tiene que este límite, entonces yo voy a hacer la derivada, voy a derivar acá, la derivada de este es 1 sobre X, la derivada del neperiano de X es 1 sobre X, y la derivada del 1 sobre X es menos 1 sobre X cuadrado. Fíjense, este límite es esto, el X pasa arriba, es esto que está acá. Pero para aplicar el L'Hopital, yo la tengo que aplicar es con esto, porque esta es la forma menos infinito sobre infinito. Menos infinito sobre infinito. Entonces, derivo arriba, el neperiano es 1 sobre X, y derivo abajo, la derivada de 1 sobre X es menos 1 sobre X cuadrado, que es la que está acá. Entonces, límite cuando epsilon tiende a cero es igual a esto que está acá. ¿Okay? Y entonces esto me queda X. Pero como epsilon tiende a cero, o sea, la X está tendiendo a cero, esto va a ser cero. Por lo tanto, este límite, esto va a ser cero, el indeterminado va a ser cero. Por lo tanto, ese límite es igual a 1. Aquí está, que es menos que infinito. Por lo tanto, se demuestra que la función f de x igual al neperiano de x por parte, me da esto que está acá. Me da esto que está acá.
la integral entre 0 e infinito de seno de x sobre x de dx. Bien, entonces fíjense, con todo eso, fíjense lo que hemos llegado, al tomar límite cuando epsilon tiende a 0, fíjense, cuando epsilon tiende a 0, esto es 1, porque el coseno de 0 es 1, 1 menos 1 es 0, es 0, es 0. Entonces, ya que arriba tengo 0, sobre algo que tiende a 0, pero ya que arriba tengo 0, entonces todo esto va a ser 0. Esto va a ser 0, porque el coseno de 0 es 1, 1 menos 1 es 0. 0 sobre epsilon, eso es 0. Y aquí fíjense, m va a infinito. M va a infinito. Entonces, 1 menos coseno de m, esto es más pequeño que 1. Y estoy dividiendo sobre algo muy grande. Entonces, esto más pequeño que 1, dividido sobre algo muy grande, esto va a 0. O sea, toda esta parte que está acá, al tomar esos límites, esto va a ser 0. Estos límites van a ser 0. Entonces, lo que me está quedando es que la integral entre epsilon y m de 1 menos coseno de x sobre x cuadrado de dx va a ser igual a la integral entre epsilon y m de seno de x sobre x de dx. O sea, y cuando epsilon va a 0 y m va a infinito, lo que me está quedando es esto que está acá. Eso es lo que me está quedando. Bien. Entonces, el integral, fíjense qué es lo que se hace. Ustedes trabajan con el ángulo doble, En vez de trabajar con coseno de x, utilizan la fórmula del ángulo doble y ven que el coseno de x es lo mismo que decir 2 veces el seno cuadrado de x sobre 2. Esa es una igualdad trigonométrica. Esta igualdad trigonométrica sale de decir coseno de 2x es coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x, que es lo mismo que decir coseno de x es igual a coseno cuadrado de x medio menos seno cuadrado de x medio. Esa es la identidad trigonométrica del cual hago uso para resolver esto. O sea, esto, el coseno de x, lo escribo en función del ángulo medio del sobre 2. Entonces, coseno de x es lo mismo que decir coseno cuadrado de x medio menos seno cuadrado de x medio. Y el coseno cuadrado de x medio es lo mismo que decir 1 menos el seno cuadrado de x medio, que con otro menos seno cuadrado de x medio me van a dar 2 veces. Bueno, esas son aquí están las cuentas. Pues. Aquí están las cuentas, aquí están escritas. Estas son las cuentas que utilicé para llegar a esto. Entonces, fíjense ustedes, ajá. Entonces, aquí tengo seno cuadrado de u, el 2, ¿qué pasa aquí con el 2? Porque se me fue este 2. ¿Qué hice yo? A ver. Haciendo u igual a x medio. Aquí, ok. Haciendo u igual a x medio. Entonces, b de x es 2u. Es 2d de u. d de x es d de x es 2 de du. Es 2 de du. Entonces, perdón, a ver, vamos a ver que me equivoco aquí, espérate. Seno, aquí hago u y medio, entonces me queda seno cuadrado de u sobre u cuadrado, ok. Y de du, de du es igual, perdón, y de x es, a ver, perdón, a ver, con este cambio, la x por 2 es u, esto es u cuadrado. Ajá. Y desde x es 2 desde u. Porque a ver, aquí hay una cuenta que no me, a ver. Ajá. Coseno de x es esto. Ajá. Ya va, espérate. A ver.
el cambio, a ver. Ajá, ajá, ok, seno cuadrado de U, el cuadrado de... A ver, aquí hay algo, Ajá. Ya sé dónde está el error. Claro. Fíjense, aquí hago el cambio U igual a X sobre 2. Pero X cuadrado es 4U cuadrado. Fíjense, X sobre 2 es igual a U. X sobre 2 es igual a U. O sea, X igual a 2U. Entonces, X cuadrado es 4U cuadrado. 4U cuadrado. Ajá. Con este me queda medio acá. Ajá. A ver. Aquí se esta cuenta. A ver. Ajá, todavía. Este es seno de 2. Ya veo. Aquí, el X cuadrado lo voy a escribir como X. Vamos a ver, esto lo voy a escribir como X sobre el X. Ajá. Entonces, voy a dividir aquí entre 4. X sobre 2 al cuadrado. Voy a poner aquí. X sobre 2 al cuadrado. O sea, este X cuadrado lo voy a escribir como X sobre 2 todo al cuadrado. Ajá. Con este 2 de acá. Hay que hacer ahí una cuentica. Hagan la cuentica acá con este cambio. Y llegan a esta relación que está acá. Bien. Entonces, yo veo que esto que está acá, fíjense, integral entre 0 infinito de seno de X sobre X de dx es lo mismo que decir integral entre 0 infinito de seno cuadrado de U sobre U cuadrado de du. O sea, en general, entonces, si uno la U la vuelve a llamar X, vuelve a ser seno cuadrado de X sobre X cuadrado de dx. Pero por eso estas integrales son iguales, porque ahora uno la U la llama X, para que se parezca a esto que está acá. Y entonces me da este tipo de relación que está acá. Ahora vamos a ver cuánto vale. Vamos a probar que este integral vale esto que está acá, que es lo que está acá. En vista de que E a la menos alfa X, 1 menos coseno de X por X cuadrado, esto es menos igual que esto que está acá, para alfa mayor que 0 y X mayor que 0, y 1 menos coseno de X de X converge. Entonces, esto que está acá, integral entre 0 e infinito, la convierto en esta integral entre 0 y pi, más pi e infinito. Pero integral de esta entre 0 y pi es una integral propia, ya que cuando x tiende a 0, este límite, cuando x tiende a 0, este límite es 0 sobre 0. Entonces tengo que aplicar el L'Hopital. Me queda menos el coseno, me queda seno de x sobre 2x cuando x tiende, me queda 2x. Entonces vuelvo a derivar otra vez. Este límite es determinado, tengo que derivar 2 veces para llegar a esto a un medio. Este límite es una integral propia, ya que esto es igual a un medio. Pero como esto es igual a un medio, porque esto es el L'Hopital 2 veces. Hago el L'Hopital 2 veces para llegar a un medio. Y la segunda integral, esta, converge por el siguiente teorema, este que está acá, que ya lo hemos visto. Entonces, la integral converge si P es mayor que 1 y A es positivo. Y la integral diverge si P es menor o igual que 1 y A es distinto de 0. Aplicando ese teorema a nuestro caso, tenemos que P es igual a 3 medios, que es mayor que 1, y 1 menos coseno de X cuadrado. Aquí tenemos A igual a 0 y P igual a 3 medios. Entonces, por el teorema ese, la integral converge. Por lo tanto, la integral dada converge, se sigue por el criterio de Weierstrass, que esta integral es uniformemente convergente y representa una función continua de alfa para alfa mayor o igual que 0.
Entonces, haciendo alfa tender a cero, se tiene esto que está acá. Se tiene esto que está acá. Alfa tender a cero. Cuando alfa me meto el límite, esto va a ser 1 sobre, puedo tomar límite, voy a entrar dentro, porque el alfa no, no solamente involucra esto, no tiene nada que ver con la variable X. Entonces tomando alfa tiende a 0, esto tiende a 1, es esto que está acá. Y este límite 1 menos coseno de X sobre X cuadrado, es igual a este límite, el arco tangente de 1 sobre alfa menos alfa sobre 2 neperiano alfa cuadrado más 1. O sea, resolviendo acá. ¿Cómo llegan ustedes a esos límites? A ver. Así tenemos de 1, donde estaba 1. De 1 tenemos que seno de X es esto que está acá. Y esto igual a esto que está acá. Y es igual a pi medio. Aquí ya va, espérate. Aquí el problema está en cómo resolver estos límites. Neperiano. Cuando alfa tiende a 0. ¿Viste? Cuando alfa tiende a 0. Cuando alfa tiende a 0, esto es 0. Esto es 0. Y el arco tangente de infinito es pi medio. Esto va a 0 en el límite y esto arco tangente de infinito. Y el ángulo cuya tangente es infinito es pi medio. Porque seno de pi medio que es 1 sobre coseno de pi medio que es 0. Es infinito. Bien, aquí hay cuentas que para que ustedes revisen, pues. Para que ustedes revisen. Por lo tanto, fíjense, el resultado es que la integral de 0 a infinito de seno de x sobre x es igual a la integral entre 0 e infinito de 1 menos coseno de x sobre x cuadrado, y es igual a la integral entre 0 e infinito de seno cuadrado de x sobre x cuadrado, y es igual a pi medio. Bien. Esas eran unas cosas que yo les había dicho para que vieran para la clase de hoy, ¿no? De todas maneras, con calma pueden revisar eso. Pero a mí lo que más me interesa es que aprendan estos resultados, ¿no? Si usted no tiene que volver a calcular la integral de 0 a infinito de seno de x sobre x de x, ni esta integral, pues ya esto queda como una tabla, pues. Están ya tabuladas. Bien. Ajá. Otra cosa que quería ver era este límite para el teorema de la convergencia dominada. Recuerden, fíjense que yo no conseguí ahorita buscando el material de la clase pasada, no sé qué, si lo borré, no sé qué. Usted tiene el material de la clase pasada, porque yo no lo conseguí, o no lo supe buscar, donde hablo del teorema de la convergencia dominada. Recuerden, bueno, fíjense. Entonces, yo quiero demostrar que este límite vale 0, ¿no? Entonces, recuerden ustedes, voy a buscar por acá en la clase pasada, el teorema de la convergencia dominada, que era lo que decía. El teorema de la convergencia dominada decía, vamos a ver, me decía, no tenía yo aquí. Teorema de la convergencia obligada de la siguiente forma sobre la convergencia de las integras impropias. Muy bien.
No lo tengo aquí. A ver, espérate. ¿Dónde tengo yo la convergencia dominada? Teorema de Fubini. Ajá. Teorema de la convergencia dominada decía que si yo tengo una sucesión de funciones y supongamos que para todo x, el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión de funciones en la fn de x es igual a g de x, y supongamos que existe una función phi que está en L1 de menos infinito a infinito con phi no negativa, tal que para todo n y para todo x sucede que el valor absoluto de los miembros de la sucesión, los f sub n de x, es menor o igual que phi de x. Entonces yo puedo intercambiar el límite cuando n tiende a infinito de la integral entre menos infinito a infinito de fn de x, de fn de x de x. Eso va a ser igual a el eso va a ser igual a la integral entre menos infinito a infinito del límite cuando n tiende a infinito de fn de x de x. O sea, puedo intercambiar el límite con la integral. El límite con la integral. Entonces yo quiero demostrar que este límite es cero cuando n tiende a infinito. Cuando n tiende a infinito. Entonces, bien, la sucesión de funciones definidas, que es esta, fn de x igual a e a la nx, x a la menos un medio, para n siendo un entero positivo y x mayor que cero, verifiquen las hipótesis del teorema de la convergencia dominada. En efecto, tenemos que para todo x mayor que cero, tenemos que para todo x mayor que cero, el límite cuando n tiende a infinito de fn de x igual a cero. Fíjense quién es fn, ¿no? fn es esto. fn de x, a ver, fn de x es esto. Cuando n tiende a infinito, esto es 1 sobre e a la nx, como n tiende a infinito, esto crece mucho y por está en el denominador. Entonces, ese límite cuando n tiende a infinito, este es cero. Aquí escribí dos veces límite, ¿no? Es uno solo límite. Borren uno de estos. Esto es igual a cero. Y puesto que la sucesión fn es decreciente para todo x mayor que cero, entonces ella es decreciente. El valor absoluto de fn de x ya es positiva. Quito el valor absoluto. Fíjate, la fn es esta. La fn es esta. De x. Y recuerden, la x está entre 0 e infinito. Todo esto está decreciendo. Entonces, por estar decreciendo, tengo esta relación. Tengo esta relación. El más grande va a ser F1. Está decreciendo. Ahora bien, la función F1 es un elemento de L1. De L1. ¿Por quién es F1? F1 es E a la menos X, X a la menos un medio. Ese es F1. F1 de X es E a la menos X, X a la un medio. Es un elemento de acá. Eso hay que probarlo. Eso es un elemento de acá. O sea, cuando usted hace la integral entre 1 sobre X a la medio, será 1 sobre X a la un medio, E a la X de dx, van a ver que esa integral es acotada. Perdón, es finita. Es finita. En efecto, F1 mayor que 0. Entonces, para estudiar la integrabilidad en un entorno de 0, podemos utilizar una equivalencia, un equivalente. Nosotros decimos que F1 es del orden chiquita de 1 sobre X a la un medio, que es integral en 0,1. Tenemos que F1 está en L1, en 0,1. Por otra parte, F1 es esto, y esto es menor que a la menos X, que es integrable en 1 más infinito. Entonces F1 está en L1 más infinito. Resulta entonces que el límite, aquí tengo el teorema de la convergencia dominada, yo puedo tomar entonces el límite cuando n tiende a infinito, ese límite lo puedo meter adentro, y veo que cuando n tiende a infinito, este límite va a ser 0 por este que está acá.
O sea, perdón, esto va a ser 0, de x va a ser 0. Bien, fíjense, no es nada fácil, no es obvio, pues inmediato las aplicaciones de este teorema. Aquí hay algunas precisiones que hacer. Yo solo escribí allí para que vieran una utilización del teorema. Ya más adelante a lo mejor vemos otras utilizaciones, pero eso fue lo que quise hacerle allí, ¿no? Y aquí, como aquí introduje la noción, esta noción, esto quiere decir F1 de X del orden O pequeña de 1 sobre X a la U medio. Eso quiere decir, son estos símbolos. Yo digo que una función phi es del orden O mayúscula de sigma, cuando X tiende a X sub 0, si existe una constante positiva M, tal que el valor absoluto de phi de X es menor o igual que M sigma de X, siempre que X esté lo suficientemente próximo a X sub 0. A X sub 0. O sea, yo digo que phi mayúscula es del orden O mayúscula de sigma mayúscula si existe un M tal que el valor absoluto de la phi de X es menos o igual que M sigma de X. Por ejemplo, fíjense este caso. Primero, phi de X es del orden 1. Es de orden 1. Cuando X tiende a X sub 0, esto significa que phi está acotada en un entorno de X sub 0, ¿no? Quiere decir que phi de X es menos o igual que M. Y la otra función es la 1. Por ejemplo, si tengo esta función, si este es mi phi, entonces ella es de orden X a la 3. Porque quiere decir que esta función, la phi, sobre esta función, que es la sigma, es acotada. En efecto, X cuadrado sobre seno de X, por seno de X, sobre X al cubo, me queda seno de X sobre X. Cuando X tiende a 0, esto tiende a 1. Entonces esto está acotado porque es siempre menor o igual que 1. Bien, ahí tienen el ejemplo. Y otro ejemplo, decimos que phi mayúscula es del orden O minúscula de esta sigma mayúscula cuando X tiende a X sub 0. Si para cada constante positiva M tenemos que esto, siempre que esté lo suficiente próximo a X sub 0. ¿De acuerdo? Esto es menos, particularmente, a ver qué pasó aquí. Si existe una constante. Si para cada constante positiva M, para cada constante positiva M, tenemos esto, no que existe una, para cada. Particularmente, cuando X sub 0 es igual a infinito, la definición a menudo alterada de manera que no hay requerimiento en phi sigma cuando X igual a X sub 0. Entonces, phi es del orden O minúscula, si solamente si este límite, cuando X tiende a X sub 0 de phi sobre sigma es igual a 0. O sea, esta es la condición. O sea, yo digo que phi es del orden minúscula de sigma de X si cuando esto acontece, phi de X sobre sigma de X, el límite cuando X tiende a X sub 0 es 0. Por ejemplo, fíjense, X cuadrado, el periano de X es del orden O pequeña de X cuando X tiende a 0, porque es el límite cuando X tiende a 0 de X cuadrado neperiano de X sobre X. Eso va a ser límite cuando X tiende a 0 de X neperiano de X igual a 0. Y ¿por qué este límite es igual a 0? Porque esta es una determinación. Esta es una determinación. Este es 0 por infinito, que es indeterminado. Entonces hay que escribir esto, neperiano de X sobre 1 sobre X, derivar arriba y abajo, que está hecho aquí, y se ve que eso vale 0. Bien. Bueno, aquí están otros ejercicios que ustedes pueden ver allí. Ok, aquí están otros ejercicios. Bien. Ajá. Yo aquí no me quiero meter, aquí me perdí, aquí no me quiero meter esto. Esto lo pueden revisar de todas maneras.
más adelante, todo esto lo pueden revisar más adelante. Ajá. Bien. Bueno, vamos entonces. A ver, ¿qué me faltaba a mí? Ok. Ok. Distribución. Bueno. Bueno. Distribuciones. Bueno. Bueno. Nosotros vamos entonces a ver distribuciones, ¿no? Vamos a ver distribuciones y derivadas generalizadas. Yo no metí. Bueno, yo no tengo aquí el material, no tengo el material, porque aquí yo entro, yo me equivoqué con el material. Si este material está bien, pero sí, yo aquí me equivoqué con el material. Bueno, mira, van a perdonar, pero vamos a ver cómo hago. Vamos a ver qué puedo ganar de acá. Fíjense, en la clase pasada yo les dije que las distribuciones eran funcionales, eh, que son transformaciones lineales continuas, ¿no? Ya vamos a ver, espérate, vamos a ver. Entonces yo diría que yo podía definir, había dos tipos de distribuciones, había unas distribuciones que eran lo que se llaman distribuciones regulares, cuando se trabaja con funciones que son L1 log y las transformaciones singulares, que era el caso del delta de Dirac, pues. Entonces, fíjense, con la aplicación propuesta, vamos a ver si aquí, este es el valor principal de lo que se valora, que es una distribución en R, para que la aplicación tiene sentido. Vamos a ver. Sí. No. Esto no me va a servir. Vamos a ver. ¿Bajo qué condiciones estas funciones definen una distribución regular? Bajo esta condición, ¿cómo se define una distribución? Fíjense, vamos a ver aquí. Ok. O sea, yo les dije entonces que una distribución era una funcional lineal continua. Una funcional lineal continua. Del espacio D en R o C. D es el espacio de todas las funciones continuas de clase C infinito con soporte compacto. Entonces, fíjense, esto que está acá. C alfa una constante real. Consideremos las funciones definidas por f de x, el valor absoluto de x a la alfa, g de x es igual a x a la alfa por h a la x, y hx es igual a h a x mayúscula, ¿no? Que es la función de Heaviside, que es esta función que tengo acá. Esta función que tengo acá, la de Heaviside, que es 0 a la izquierda de 0 y es 1 a la derecha de 0, es la h. Y tengo esta otra distribución, tengo esta otra función, perdón,
Tengo esta función definida por x a la alfa, por la función característica. Esta función vale 1 si x está en A. A en este caso el intervalo 0, 1. 0, 1. 0, 1. Ese es el A. Y fuera del A vale 0. Esa es esta función. Entonces esta función entre 0 y 1, incluyendo el 1, vale 1. Aquí no incluye el 0. Y fuera de ese intervalo, la función vale 0. Entonces, ahí tengo tres funciones. Tengo tres funciones que se parecen bastante, bueno, que es x a la alfa, aquí x a la alfa valor absoluto, aquí x a la alfa sin valor absoluto, y aquí x a la alfa sin valor absoluto. Donde, fíjense, esta función va a ser a la derecha de 1, va a ser x a la alfa, y a la izquierda a la derecha de 0 es x a la alfa, y a la izquierda de 0 vale 0, en este caso. Y en este caso la función va a ser x a la alfa entre 0 y 1, y fuera de allí va a ser 0. Y en este caso es el valor absoluto de x a la alfa. Entonces, la pregunta es, ¿bajo qué condiciones estas funciones definen una distribución regular? Y bajo esta condición, ¿cómo se define una distribución? Entonces vamos a ver, fíjense. Para que una función f definida, para que una función f defina una distribución regular, es necesario y suficiente que f sea de L1 log. Esto es la condición necesaria y suficiente para que una función f defina una distribución regular. Que f sea L1 log. Ya yo le he dicho lo que quiere decir L1 log. Quiere decir que la integral sobre un compacto, el valor absoluto de f, la integral del valor absoluto de f de dx sobre un compacto k exista, o sea menor que infinito. Ahora bien, las tres funciones dadas son integrables en todo el intervalo AB. Yo puedo integrar esto en todo el intervalo AB, que no contiene al 0. Que no contiene al 0. Fíjense que aquí no he dicho nada sobre el alfa, ¿no? Que no contiene al 0. Cuando el intervalo AB contiene al 0, ellas son integrables en AB si solamente si alfa es mayor que 1. Cuando el intervalo AB contiene al 0, ellas son integrables en AB si solamente si alfa es mayor que menos 1. Ahí habría que hacer las integrales para darse cuenta cuál es el problema que está pasando. Porque yo quiero ver allí que la función es integral si la integral es finita. Entonces, ahí es donde está el problema. Finalmente, F, G y H definen las distribuciones regulares de F, T, G y TH. Si solamente si alfa es mayor que menos 1. Entonces, estas distribuciones están definidas de esta manera. Se define esta de esta manera, esta de esta manera y esta de esta manera. H, 0 y 1 acá, 0 infinito acá y esta acá. Pero fíjense, aquí hay que demostrar, que esta acá. Cuando el intervalo AB contiene al 0, ellas son integrales en AB si solamente si alfa es mayor que menos 1. Ahí habría que hacer la cuenta. Bien, pero esto no es lo que yo quería. No, me va a ayudar mucho. No, pelé. No, mandé mal el material. Este es un material pensando en otra cosa. Sí. Mire, vamos a ver. Sí, porque lamentablemente
lamentablemente no mandé. Oye, no tengo, yo traté de bajar, ah, traté de bajar el material, traté de bajar el material. Yo había quedado en distribuciones, pues. Sí, mandé el material mal. Mandé el material mal. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Déjame revisar el material. Entonces, fíjense, cualquier cosa, yo les aviso el miércoles. Yo les aviso el miércoles para ver si hacemos clase el viernes y recuperamos un poco esto de hoy. ¿Les parece bien? Sí, Sí, porque profe, pero ¿qué material necesita el de la clase pasada? sí, no, y otro que tengo que mandar, ¿no? Lo que pasa yo no sé qué pasó. El material de la clase pasada, a mí yo no lo conseguí no sé, o no lo supe buscar, no sé, no lo conseguí, lo busqué, lo busqué y no lo conseguí. Entonces lo que tengo que volver a fotografiar a Giovanni para mandárselo, porque yo no lo tengo en físico, pero no lo tenía para bajarlo y mostrárselo, pues, y mostrárselo. Pero bueno, no importa, eso lo arreglamos porque yo tengo el material, lo que pasa es que yo lo busqué en los archivos allí, no lo conseguí, pues, porque yo estaba, básicamente hoy lo que quería, la primera parte que quería ver era los ejercicios que yo le dije que cuál la integral entre seno de x y x entre 0 e infinito, que era igual a la integral entre 0 e infinito seno cuadrado de x sobre x cuadrado de dx y una aplicación del teorema de la conveniencia dominada. Eso lo hicimos, pero a continuación de la clase no tengo el material, pues. Eh, pero pudiéramos comenzar, esto sí lo podemos hacer, esto acá, ¿no? ¿Cómo se deriva? Fíjate, derivación de distribuciones. Vamos a aprovechar esto acá. Yo en la Profe, clase que... Ajá, yo dígame. había montado en el Drive las clases y una de esas tiene el comienzo de distribuciones. Ajá, ¿tú me la puedes poner? ¿O cómo hacemos? Si tiene el correo, se la puedo por el parto. Perdón, no te escuché. Que se la puedo mandar por correo para que usted la comparta. Ok, perfecto, pues, perfecto, perfecto. Entonces tú me la mandas por correo y yo la bajo y la ponemos. Ok, bien, gracias. ¿Ah? Entonces voy a cerrar. ¿Ah? Listo, profe, ya se la mandé.
lineal T que va de D de omega. Recuerden que D de omega es el espacio de las funciones de prueba, o sea, es el espacio de todas las funciones infinitamente diferenciables con soporte compacto. Eso es D de omega. Entonces, una T manda una phi que está en D de omega, la manda en T de phi, que se define como el corchete S, T, phi, y ese es un número complejo. Esto es un número complejo. Esta definición aquí está. Una distribución es por definición una funcional lineal que envía elementos del espacio de prueba, que es el C0 infinito omega en C. Entonces, esto es una funcional lineal. La linealidad quiere decir esto, que T aplicado a phi1 más alfa de phi2 es igual a T de phi1 más alfa de T de phi2. Esto quiere decir lineal. La continuidad significa que para toda sucesión f sub p, donde p es un número natural, converge hacia phi que está en D de omega. Esto quiere decir que el corchete de T con phi de P converge al corchete de T con phi. Esto quiere decir la continuidad. Ya hemos visto dos ejemplos fundamentales de distribuciones. Hemos visto este, que está acá, que es el delta de Dirac. Que el delta de Dirac, ¿qué es lo que me hace? El delta de Dirac lo que me hace es evaluar la función phi en el punto A, cuando el delta de Dirac está centrado alrededor de A. Entonces, ya hemos visto dos ejemplos fundamentales de distribuciones, este que está acá, el delta de Dirac, y simplificando la notación, escribo que delta en lugar de, que F en lugar de T de F, escribimos esto. Si F está en L1 log de R, recuerden. Entonces, fíjense, yo he definido dos tipos de distribuciones. Cuando F está en L1 log de R, defino esta distribución. Esto van a ser lo que se llama las distribuciones regulares, ¿no? Las distribuciones de la forma 2, es decir, producidas por una función localmente integrable, la llamamos distribuciones regulares. Una distribución no regular se llama distribución singular. Las distribuciones como delta de A son distribuciones singulares. Entonces, denotamos por delta prima de R al conjunto de todas las distribuciones en R. Esto es R de los reales. Vamos a convertir a este espacio, al de prima de R, en un espacio vectorial, introduciendo la suma de dos distribuciones de prima de R. De prima de R es el espacio de todas las distribuciones. Aquí es donde van a estar todas estas funcionales lineales. Todas estas funcionales lineales van a estar en D' de R, donde las estas funcionales lineales son funciones o transformaciones lineales que van de D en C o en R, si son reales o complejas. Bien, entonces, si yo tengo dos distribuciones, vamos a definir la suma y la multiplicación por un escalar de esta forma. Definimos la suma de dos distribuciones como el corchete de S más T con phi, que es igual al corchete de S de phi, más el corchete, perdón, de T con phi, donde phi está en el espacio de prueba, aquí en D de R, este es el espacio de las funciones de prueba. Y lambda, que es un escalar, multiplicado por T, que es una funcional lineal, que es una distribución, aplicado a phi, que es un elemento del espacio de prueba, es igual a lambda, saco lambda afuera, de T de phi. Estas son las dos operaciones que tengo, una operación interna y otra externa, un escalar por una distribución, y convierten estas dos operaciones, convierte al espacio de todas las distribuciones en un espacio vectorial.
¿no? Es claro que S más T y lambda de T son funciones que van de acá a acá. Debemos verificar que ellas están en D' de R. Es decir, que S más T es una funcional lineal y que lambda de T es una funcional lineal. Podemos también definir la multiplicación de una phi por una T. Es decir, T es una distribución. Esta es la manera de definir el producto de una función phi por una distribución. Como una función phi de clase C infinito, no necesariamente de soporte compacto, definimos entonces que una función de clase C infinito, phi, multiplicado por una distribución con el corchete, con la función de prueba phi, se define de esta manera. O sea, intercambio la función, la paso para el otro lado. Así se define el producto de una función por una distribución. Phi es una función de clase C infinito, no necesariamente soporte compacto, pero T sí. T sí tiene soporte compacto. T sí. Entonces, tengo esto que está acá. El corchete está bien definido, ya que phi está acá y phi, entonces phi es de clase C infinito. Phi está acá y el phi mayúscula es de clase C infinito. Entonces, fíjense, cuando yo hago el producto de este con este, voy a garantizar que ese producto va a estar acá. Recuerden que es infinito con soporte compacto, porque el producto de esta phi mayúscula por esta phi minúscula, que está acá, ese producto va a ser de soporte compacto, porque el phi minúscula es de soporte compacto. O sea, eso quiere decir que cuando yo multiplico la phi mayúscula por la phi minúscula, ¿no? Fuera del compacto K, esto va a ser cero. Esto va a ser cero. Está claro entonces que yo puedo definir el producto de la phi mayúscula por la distribución T que va de DDR en C. Además, si phi y sigma están en DDR y lambda está en C, entonces yo puedo tener esto que está acá. Phi de T, phi mayúscula, phi minúscula más sigma minúscula. Este phi lo paso para acá por las propiedades que tengo de la multiplicación. Y esto que está acá, esto se separó en dos, como está acá. Y aquí me queda que esto es igual. De nuevo, esto va a ser esto que está acá, va a ser esto que está acá. Por lo tanto, fíjense, phi de T, lambda de phi, es igual a T, lambda de phi minúscula por phi mayúscula por phi minúscula. El lambda sale fuera y me queda T de esto que está acá. Y esto es igual a esto que está acá. Esto implica que phi mayúscula de T va de DR en C. Todo esto que está acá. Es una funcional lineal, es decir, phi de T está en DDR. En DDR. Phi de T está en DDR. Bien. Bien. Ahora vamos a una de las partes más interesantes de todo esto. Fíjense, ya aquí en lo anterior importante, yo puedo multiplicar una función, fíjense, este resultado, yo puedo multiplicar una función que es de clase C infinito, no necesariamente de soporte compacto, la puedo multiplicar por una distribución. Y lo multiplico así, de esta manera. O sea, la función multiplicada por la distribución, el corchete es esto que está acá. Esta es la definición. Esa es la definición. Bien, ahora vamos a una de las partes más útiles de todo esto con esto de las derivadas generalizadas, ¿no? La existencia de las distribuciones, el descubrimiento de las distribuciones, viene un poco como a redondear, pues, lo que
lo que le faltaba, digamos, al cálculo diferencial, pues. Cómo poder derivar funciones discontinuas, pues. Cómo poderlas derivar, digamos. Y después se habla de derivar, pues, ¿cómo las puedo integrar? Pues ya es más fácil la cosa. Entonces, eso completa todo el panorama, digamos, del cálculo diferencial, pues. Cómo poder derivar funciones que no son continuas en un punto, en un conjunto numerable de puntos, cómo las puedo derivar en esos puntos, qué sentido tiene derivarlas en ese punto, y entonces uno habla, digamos, de derivación en sentido distribucional, pues, en sentido distribucional. Y eso es un poco lo que vamos a comenzar a ver. Esta parte es muy importante porque aquí es donde ustedes van a hacer cuentas para las aplicaciones y todo, ¿no? Entonces esto es muy importante. Vamos a derivadas generalizadas o distribucionales. Entonces fíjense, sea f una función de clase C1, eso quiere decir que esta función admite derivadas de primer orden y esas derivadas de primer orden son continuas. Eso quiere decir que f es de clase C1. Quiere decir que f tiene derivada de primer orden continua. Como f', entonces la derivada entonces es continua, como f' es continua, eso está contenido en L1 de log de R. En L1 de log de R. Ya usted recuerda lo que quiere decir L1 log de R. Eso quiere decir que esta función va a ser L1 log de R va a ser integrable sobre el valor absoluto de esta va a ser la integral sobre cualquier compacto K tilde, el valor absoluto de f' de x de dx va a ser finito. Entonces, f' define una distribución. ¿Por qué? Porque ella es L1 log de R. Recuerde, toda función que esté en L1 log de R define una distribución regular. Define una distribución regular. Por ser continua, está en L1 log de R. Por estar en L1 log de R, ella define una distribución regular. Y esa distribución regular se define de esta manera. Así se define la distribución regular. ¿Ok? Para todo phi que está en el espacio de las funciones de prueba. Y eso lo llamo 5. Bien, aquí en 5 hago integración por parte. Hacemos integración por parte. Aquí está. Hacemos la integración por parte. Aplicando integración por parte, se tiene entonces este corchete. Sobre la recta, sobre el eje de las X, tienen el punto A. A la derecha de A, la función vale 1, y a la izquierda de A, la función vale 0. Esa es la función de Heaviside. Esta es una función que es de clase L1 log. L1 log. Porque esta función va a ser siempre integrable sobre un conjunto compacto. Va a ser siempre integrable. Por lo tanto, si ella es L1 log, ella va siempre a definir una distribución regular. ¿Cuál es esa distribución regular? Es esta que está acá. Es esta que está acá. Donde esto HDA, entonces recuerden que HDA es 1
a la derecha de A y 0 a la izquierda de A. Por lo tanto, esta integral desde menos infinito a infinito se convierte en la integral entre A e infinito, porque a la derecha esto vale 1, a la derecha de A, y a la izquierda de A vale 0. O sea, entre menos infinito y A, esto es 0. Y entre A e infinito, esto es 1. Entonces me queda esto que está acá. Bien. La derivada clásica, fíjense, la derivada clásica existe casi siempre en R, excepto en X igual a A. ¿Por qué? Porque en X igual a A es donde está el salto. Recuerde que en X igual a la derecha vale 0 y a la izquierda vale 1. En 0 hay un salto. Él viene siendo 0 a la izquierda y brinca hasta 1 a la derecha. Entonces, en el punto A hay un salto. Entonces, fíjense, esa función, la derivada clásica es igual a 0 casi siempre en R. Es decir, HA clásica de X es igual a 0. Pero veamos ahora que HA' generalizada, pero veamos ahora qué va a ser HA' generalizada. Entonces tenemos, fíjense, ahora vamos a ver, vamos ahora a derivar esto en sentido distribucional. Distribucional. Entonces, fíjense, la función de Heaviside derivada generalizada con respecto a phi es menos HA phi prima. Y esto es igual a menos la integral entre A y phi de phi prima de X de dx. Esto, al integrarlo, perdón, hacer menos esta integral es phi de A menos, perdón, esta integral es menos phi de infinito menos phi de A. O sea, esto va a ser igual a phi de A. Y phi infinito es 0, porque recuerde que la phi está aquí en DDR y estas son las funciones de clases de infinito con soporte compacto. Por lo tanto, phi es 0 fuera de un compacto. Es decir, que phi de infinito es 0 porque infinito no está en el compacto, está fuera. Entonces, esto vale 0. Y esto es igual a phi de A. Y recuerden quién era phi de A, es lo mismo que decir el corchete de delta de A con phi. Porque como ya vimos anteriormente, esto es el valor delta de A, lo que hace es evaluar la función en el punto A. En el punto A. Entonces, fíjense, cuando yo comparo esto que está acá con esto que está acá, estoy viendo que la derivada de la función de Heaviside, la derivada generalizada de la función de Heaviside es el delta de Dirac. Entonces, de ahora en adelante, ustedes tienen esta poderosa propiedad. La derivada generalizada de la función de Heaviside en el punto A. Esta función, como función, vista como función, no es derivable en A, porque allí hay un salto, ahí se produce un salto. A la izquierda de A la función vale 0 y a la derecha vale 1. Pero al verla como distribución, sí tiene derivada. Y la derivada de H de la función de Heaviside alrededor de A es el delta de Dirac en A. Esta es una propiedad muy importante. Muy importante. Entonces, la derivada de la función de Heaviside alrededor del punto A es el delta de Dirac en A. Este es un resultado que deben de tener muy presente porque lo vamos a utilizar mucho. Lo vamos a utilizar mucho. Tenemos aquí el primer ejemplo donde la derivada generalizada de una distribución regular es una distribución singular. Fíjense. El h de A, la función, yo le dije, el h de A de X era una función que era L1 log. Por lo tanto, si era L1 log, con ella podía construir una distribución regular. Eso
lo pueden leer, repetir lo que dije anteriormente. Pero esta, por eso digo, este es el primer ejemplo donde la derivada de una distribución regular me da una distribución singular. La derivada generalizada de una distribución regular es una distribución singular. Podemos generalizar a 7 para definir la derivada distribucional de prima de una t que está en d' de R arbitraria. Entonces definimos a t' de phi igual a menos, esto es menos acá, menos t, phi prima. Así se define la derivada, ¿no? Bien, podemos verificar como ejercicio que si t' es una distribución, o sea, t' está en d' de R, podemos entonces proceder a la segunda derivada distribucional. La segunda derivada distribucional de la siguiente manera. La t segunda de phi, eso es lo mismo que decir t' de phi. Y esto es igual a menos t' phi prima. Fíjense, cada vez que yo cambio, los primas cambian de signo. Entonces ahora voy a cambiar este t' para acá. Entonces tengo que cambiar otra vez de signo. Y al tener menos con el otro cambio de signo me da positivo. Recuerden, estoy usando esto. T' de phi es igual a menos t con phi prima. Cada vez que yo me quito la prima de aquí y la paso para el otro lado, cambio de signo acá. Entonces fíjense, esto es esto que está acá. Cuando me quito a esta prima y se la paso a esta, cambio de signo. Cuando me quito a esta prima y se la paso a esto, cambio de signo. Pero tengo este menos. Entonces menos con el menos me da más. Llego a esto. Entonces, en general, yo sé que la derivada enésima de phi, la derivada enésima de t corchete con phi corchete es esto que está acá. Es menos 1 a la n t con la derivada de phi a la n. Esto que está acá. Esta es una propiedad muy importante que ustedes deben de tener ahí en su chuletica para que vayan preparando. Fíjense ustedes, por ejemplo, para f que está en L1 log de R, yo tengo que la derivada enésima generalizada de f con phi es igual a esto que está acá y eso es igual a esto que está acá. El corchete es esto que está acá. Fíjense, si yo quiero calcular la derivada generalizada del delta de Dirac, la derivada enésima del delta de Dirac evaluado alrededor de A. Entonces, fíjense, ustedes están viendo, aquí tienen esto que está acá, esto igual a menos 1 a la n, delta de A phi a la n, y esto igual a menos 1 a la n phi n de A. Así se define la derivada enésima generalizada de la función delta de Dirac. Se evalúa menos 1 a la n, se evalúa la derivada enésima de la función de prueba phi evaluada en el punto A. Según 11, cualquier t que está en D' tiene derivada distribucional de cualquier orden. Bien. Bueno, vamos a dejarlo acá. Vamos a dejarlo, a ver. Voy a dejarlo acá. No le voy a quitar más tiempo. Voy a dejarlo acá. Multiplicación de distribuciones. Bien. Entonces, la próxima clase, aprendimos mucho tiempo hoy. Vamos a comenzar con multiplicación de distribuciones. Yo voy a ver cómo organizo mejor esto. Multiplicación de distribuciones. Es probable que es muy probable, vamos a ver cómo avanzamos. Multiplicación de distribuciones. Okay, está bien.
Bueno, agarramos esta clase entonces para el miércoles. Yo veo cómo avancemos el miércoles y el miércoles le digo si hacemos clase el viernes o no. ¿Estamos de acuerdo? Ok, perfecto, sí. Bueno, bueno, entonces, bueno, ya entonces definimos que los exámenes van a ser los lunes a las 4. Déjenme ser yo más cuidadoso con el envío de material. Yo les voy a enviar un material grande de orientación, como de, no digamos orientación, sino de guía, de complemento a todo esto que estamos viendo, ¿no? Va a ser un material largo, largo, que ustedes pueden leer también para complementar este, todas estas cosas. Bueno, si no hay más, no hay preguntas, no hay nada, nos veríamos el miércoles, pues y el miércoles vemos cuándo, si hacemos clase el viernes o cuándo hacemos clase el viernes. Bueno, los espero el miércoles, pues. Perfecto, profe, muchas gracias. Feliz día. Gracias a ustedes. Y perdonen por todo el despelote de hoy. No se preocupe, profe. Hasta luego, pues.